Lo que sigue en Statistics es lo que llamamos scatter graphs. Y acá les puse un montón de preguntas porque los scatter graphs o scatter diagrams lo que hacen es relacionar o buscar una relación o fijarnos mediante un gráfico si dos informaciones están relacionadas. Entonces, por ejemplo, podemos relacionar ¿do ice cream sales increase in summer? Es decir, a medida que los meses van pasando y me voy acercando al verano, ¿aumentan las ventas? If you get good grades in math, does it mean you will get good grades in physics? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar las notas de matemática y las notas de física de la misma persona y ver si tienen una relación, ¿sí? Por ejemplo, if you have a lot of followers in Instagram, does that mean that you will get more likes on your posts? Puede que sí, puede que no. If more people get the vaccine for COVID-19, does this mean the amount of cases will start to decrease? Lo podemos poner en un scatter graph, la información que recopilemos, para ver si eso se relaciona o no. If we consume less calories, does that mean we will lose weight? If your family is poor, does that mean that you have more risk of getting COVID-19? A ver, todo esto son preguntas random, pero son cosas que nosotros podemos analizar para ver si están relacionadas o no. Si estas distintas informaciones están relacionadas, las informaciones, por ejemplo, de las preguntas que yo les hice recién, tienen una relación, lo vamos a poder ver súper fácilmente en un scatter diagram. En el scatter diagram lo que hacemos es, en el eje horizontal, poner una de las informaciones y en el eje vertical cruzarla con la otra información. ¿Qué quiere decir esto? Dice, por ejemplo, este es un scatter graph que muestra el precio de las peras, o sea, en el eje vertical está el precio de las peras, o sea, va, por ejemplo, de 0, que no existe, hasta más caro. Y en el eje horizontal está la cantidad de peras que se venden, ¿sí? Entonces, cuanto más caras son las peras, que sería por acá, más caro, acá se venden poquitas peras, no sé, 2, 3, 4, acá va aumentando, ¿no? Entonces, si las peras son muy caras, vendemos poquitas peras, y si las peras son más baratas, se van a vender muchas más peras, ¿sí? Eso tiene sentido lógico por la oferta y la demanda, el mercado, ¿sí? Cuando algo es más barato, en general se vende más. Después acá tengo otro diagrama en donde me pone cuántos diarios vendo, newspaper sales, y lo trato de relacionar con la temperatura, ¿sí? Con la temperatura que hace afuera. Si hace más calor, ¿vendo más diario? ¿O si hace más frío, vendo menos diario? ¿O al revés? Esto, como ven, está todo desparramado. No vemos una conexión acá. Como que es posible que esté conectado cuánto diario se vende con respecto a la temperatura. Yo creo que no tiene nada que ver. En cambio, en el precio de las peras y la cantidad de peras que se vende, yo les puse acá, we see a connection. Ahora vamos a ver específicamente cómo hacemos para dibujar un scatter graph y cómo hacemos para analizar un scatter graph y qué podemos hacer con esto. Lo que estamos buscando es correlation. La palabra correlation es to correlate, significa que va a haber una correlación, en castellano se llama correlación, entre dos informaciones cuando hay una conexión, ¿sí? Cuando hay una relación entre las mismas, como las peras y el precio. La correlación entre dos informaciones o entre dos sets de información puede ser una correlación positiva o puede ser una correlación negativa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Y puede ser una correlación fuerte o una correlación que exista pero que sea medio débil. Acá les muestro cómo lucen los scatter diagrams cuando la correlación es positiva, positive correlation. Les puse acá, points are around a line that slopes upwards. Slopes upwards es que la pendiente upwards to the right, ¿no? Entonces, si los puntitos se acomodan más o menos en una línea que va hacia arriba y a la derecha, eso se llama positive correlation. Y en este caso es strong positive correlation porque están casi alineados todos juntos.
Acá están como para arriba y la derecha, ¿sí? Si hacemos una raya, más o menos todos van como para allá, pero están más desparramados. Por eso decimos que es weak positive correlation. Y cuando los puntos están alineados o casi alineados, pero en una línea que va hacia abajo y hacia la derecha, points are around a line that slopes downwards to the right, esto es un strong, en este caso, negative correlation. Si estuviera más disperso, por ejemplo, si tuviera más puntos así, sería weak negative correlation. En este caso no estoy hablando de nada en particular, solo les estoy mostrando cómo se va a ver el gráfico, sí, pero en el caso, por ejemplo, de las peras, tenemos un strong negative correlation, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más caro, vendo menos peras, ¿sí? Es así, es como inversamente proporcional y directamente proporcional. Bien, cuando no hay correlación, como lo de los diarios y la temperatura, o por ejemplo, los resultados de unos alumnos en un examen de matemática comparado con el tiempo que tardan en correr 800 metros. A mí me iba bárbaro en matemática y soy malísima corriendo, la peor. Entonces, evidentemente, no hay correlación, ¿no? Vos podés ser bárbaro en matemática y un genio corriendo, las dos cosas, o malísimo en matemática y malísimo corriendo, o malísimo en matemática y buenísimo corriendo, o sea, no hay una relación. Y lo vemos en este scatter graph que está todo disperso y no hay ninguna línea. También encontramos ninguna correlación cuando pasa esto está como casi alineado pero en una línea horizontal y esto está casi alineado pero en una línea vertical. Esto no hay correlación. Para que haya correlación tiene que estar así o así, ¿sí? Los puntos más o menos dispersos hacia arriba y a la derecha o hacia abajo y a la derecha. Vamos a ver qué podemos hacer con un scatter diagram. Aparte de identificar si dos informaciones que tenemos sobre la misma población se relacionan o no se relacionan, aparte de encontrar correlation, que podemos decir que es positive, negative o que no hay correlation, lo que también vamos a poder es utilizar este scatter diagram para predecir información que nos falta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber para esto es dibujar the line of best fit. ¿Qué significa the line of best fit? Como yo les dije, si hay correlación, si la correlación es positiva o es negativa y encima es un strong positive correlation o strong negative correlation, lo que nosotros podemos hacer, vieron que yo les dije que estaban como casi como alineados los puntos. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar es una línea, que es la línea que mejor se ajustaría, por eso se llama line of best fit, a esos puntos, ¿sí? Es una línea que sería lo más parecido a tener esos puntos alineados. Esa línea, vamos a ver cómo la vamos a trazar. Es una línea que se traza entre medio de los puntos, ¿sí? Y es la que mejor expresa la relación entre esos puntos. Entonces, lo que nosotros acá tenemos en este scatter diagram es las notas de unos estudiantes en una prueba de matemática y en una prueba de física. Entonces queremos ver si los chicos que les va bien en matemática también les va bien en física, si hay alguna relación. Entonces lo que hicimos es graficar estos puntitos en este scatter diagram. ¿Cómo hacemos? Vamos a graficar estos puntos, ¿no? El alumno A se sacó en matemática 28 y en física 48. Como el eje horizontal es matemática y el eje vertical es física, lo que vamos a hacer es, bueno, acá ya está graficado, pero aproximadamente yo tengo un 28 en matemática sería por acá y llega hasta que se junta con un 48 en física. Este punto sería el correspondiente al alumno A. Y así grafiqué todos los puntos correspondientes a todos los alumnos, ¿sí? Entonces, según lo que haya puesto en el eje horizontal y lo que haya puesto en el eje vertical, es cómo voy a graficar. Busqué el 28 en el eje horizontal, que era matemática, y lo junté con 48
en el eje vertical que era física, ¿sí? Y así fui graficando todos los otros puntitos. Entonces, lo que yo les decía era que con esto, como vemos un strong positive correlation, ¿por qué? Porque están bastante alineados los puntos y hacia arriba y hacia la derecha, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que hay una relación entre matemática y física, y si te va bien en matemática, seguramente que te va a ir bien en física. Entonces lo que podemos hacer es dibujar esta línea. Acá les puse unos tips para dibujar la línea, the line of best fit. Les puse, when drawing the line of best fit, make sure that there are approximately equal number of points above and below the line. O sea, yo podría dibujar una línea, por ejemplo, así. Pero si se fijan, esta línea tiene la mayoría de los puntos arriba de la línea y abajo de la línea solo un punto. Entonces, no es muy precisa la línea de best fit. Lo que me conviene hacer es ver cómo trazar una línea para que me quede la igual cantidad de puntos más o menos arriba y abajo. Ahí encontré 3 puntos que están sobre la línea. Obviamente que si tengo puntos sobre la línea está buenísimo también. Pero, por ejemplo, de este lado me queda uno solo y de este lado me quedan 4. Entonces voy a graficar otra línea. Esto a ustedes les puede servir usando una regla transparente, porque con la regla transparente veo todos los puntos que me van quedando abajo. Otra cosa que es un tip para aclarar es que la línea no tiene que pasar por el 0, 0. No es que la línea siempre empieza en el origen, ¿sí? Ojo con eso. La línea no empieza en donde se cruzan los ejes. Puede empezar, por ejemplo, acá como la dibujé yo hace un segundo. Entonces, vamos a graficarla más o menos ahí. Ahí me quedaron 4 puntos de un lado y 2 puntos del otro. No, esta no me sirve, ¿sí? Hay que ir como tanteando. Si la grafico ahí me quedan 1, 2 de este lado, 1, 2, 3 de este lado. Está bien, más o menos, esta es la que más o menos mejor se ajustaría, según mi criterio, ¿no? Entonces, dibujo una recta. Obviamente que esta recta no va a quedar igual, no le va a quedar igual a todo el mundo, ¿sí? No le va a quedar igual a todos los chicos. Algunos la van a dibujar de una forma, algunos la van a dibujar de otra. Tiene que quedar más o menos parecida y por eso, obviamente que cuando corrijamos IGCSE y cuando se corrigen los papers, esto está contemplado, ¿sí? No es que hay una sola forma de dibujarlo bien y listo. Se dibuja aproximado. ¿Para qué nos sirve el Line of Best Fit? Como yo les dije, nos va a servir para predecir información que no tengo. Miren esto. Acá el alumno I faltó a la prueba de matemática, pero vino a la prueba de física. Entonces, con esta línea que se ajusta a lo que se fueron sacando los chicos, yo puedo predecir un aproximado de más o menos cuánto se debería haber sacado este alumno I en la prueba de matemática, teniendo en cuenta esta relación que yo encontré, ¿sí? Y teniendo en cuenta la información de la muestra que yo tomé, ¿sí? Entonces, miren esto. Acá está graficado. Es el mismo scatter diagram, en vez de puntitos tiene crucecitas, que es bastante común. Y acá está dibujada la line of best fit, como la dibujaron en el ejemplo de IGCSE. Entonces, acá está la línea de best fit y lo que yo voy a hacer para encontrar cuánto se sacó el alumno I, yo sé que en física se sacó 52, entonces voy a trazar una línea, la vamos a hacer de color azul, en el 52, ¿sí? Esto es una hoja milimetrada, entonces es más fácil. Entonces el 52 llega hasta acá. Como llega hasta acá, y ahí se cruza con the line of best fit, lo que voy a hacer es mirar en el eje horizontal, trazando una línea recta para abajo, más o menos qué nota se sacó. Y si lo ven, tiene 3 mini cuadraditos después del 3, o sea que aproximadamente el alumno I se debe haber sacado 33 en la evaluación de matemática, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta
el line of best fit, lo que yo puedo hacer es lo que les puse acá, making predictions. Lines of best fit can be used to make predictions of one variable from known values of the other. Entonces me puede servir para predecir información. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos un scatter graph donde dibujamos las alturas de chicos de diferentes edades que fuimos anotando, ¿no? Esto lo dibujamos en este line of best fit. Acá está la edad de los chicos, va de 1 hasta 10 años y acá va la altura en centímetros. Es obvio, en la niñez sobre todo, que a medida que van aumentando los años, los chicos van aumentando en estatura. Lo vemos en cómo está casi alineados los valores del scatter diagram. Acá me pregunta, we can estimate that the height of an 8-year-old boy, que yo no lo tenía, porque yo tenía un nene que tenía 9, uno que tenía 10, pero que tenía 8 no lo tenía, puede ser entre más o menos 123 centímetros. ¿Cómo predecimos eso? Y como dijimos recién, trazo 8 años es acá abajo. Entonces voy a fijarme dónde se choca 8 años con mi line of best fit. Y después lo que hago es trazar una línea horizontal hasta ver en el eje, este eje donde se cruza, para ver qué altura tendrá ese nene de 8 años. Esto es aproximado, obviamente, estamos aproximando, estimando. Me fijo y acá, bueno, acá ponen aproximadamente 123, ¿sí? Entre 120 y 125 diría yo. Acá ponen entre 120 y 126, pero aproximadamente en el medio de 120 y 125 va a estar. Entonces puedo ir aproximando. Como les dije antes, esta aproximación es obviamente estimada y va a depender de la línea de cada uno, ¿sí? Porque yo dibujé esta línea, pero otra persona puede haber dibujado otra línea, entonces la aproximación le va a quedar distinto. Por eso también está contemplado, acá les ponen entre 120 y 126, porque si les dio entre 120 y 126 va a estar correcto, ¿sí? Y tiene que corresponder con la línea que ustedes dibujaron. Así es como se corrigen estos ejercicios, porque como no hay una respuesta precisa y cada uno va a tener su línea levemente distinta, hay que corregirlo de esta forma, contemplando que puede haber muchas posibles respuestas, pero que más o menos tiene que caer en un valor más o menos entre 120 y 126 en este caso. En el B dice, we can only predict a height within the range of values plotted. ¿Qué quiere decir? Solamente vamos a poder predecir información que caiga entre el rango de valores que nosotros dibujamos, ¿sí? ¿Por qué no podemos, dice acá, predecir la edad de una persona de 30 años con este gráfico? ¿Qué les parece? Lógicamente, va a llegar un momento, no sé, a los 15, a los 20, que dejás de crecer y entonces a los 30 años yo no puedo usar esta misma recta para predecir cuánto mide alguien de 30 años. ¿Por qué? Porque aparte mi muestra solamente reúne chiquitos entre 1 y 10 años. Entonces no tiene nada que ver. Si yo tuviera más información de gente hasta 30, 40 años y más gente, bueno, tal vez lo podría utilizar. Por eso este gráfico solamente se va a utilizar para predecir información que entre el valor mínimo y el valor máximo que yo tomé, ¿sí? Otra forma de representar la información es lo que llamamos un box and whisker plot. El box and whisker plot, vamos a ver primero de qué se trata, cómo luce, y después vamos a ver qué información necesitamos para poder analizarlo y para poder también dibujarlo si hace falta. Un box and whisker plot es como una especie de resumen. Lo que hace es resumir y ponerme las 5 informaciones como resumidas de un set of data. Me pone el valor mínimo y el valor máximo, que son estos valores que aparecen en lo que serían los whiskers. ¿Ves que acá dice whisker, whisker? El mínimo y el máximo. Y después me pone el lower quartile y el upper quartile, que serían Q1 y Q3, que ahora vamos a ver de qué se trata esto de lower y upper quartile. Y me pone en el medio el median, ¿sí? Esta cajita está formada por los quartiles y en donde está el median hago una rayita.
También se puede representar, en general lo vemos acostado, box and whisker, pero también puede ser así en vertical. Va a estar el upper extreme, el lower extreme, el lower quartile, el upper quartile y el median. Y acá al costado, en este no aparece, tengo el scale, ¿sí? ¿Para qué? Para saber qué es el máximo y qué es el mínimo, ¿no? Acá en este caso el lower extreme sería 10 y el upper extreme sería 90 y el median cae ahí entre 50 y 60, ponerle 55. Entonces puedo analizar los valores reales. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a analizar los quartiles? Porque nosotros conocemos el range y sabemos que el range es el highest value menos el lowest value. Pero muchas veces tengo mucha diferencia entre el highest value y el lowest value y entonces el range no me da una buena noción del spread de los datos. Porque, por ejemplo, imagínense que yo tomo una evaluación en una clase de 30 alumnos y 29 se sacan entre 1 y 2 y 3, ponele. 1, 2, 3 se sacan porque les fue pésimo, porque nadie estudió. Entonces hay 29 alumnos que sacan 1, 2 o 3. Y después hay un alumno que es Einstein y que se saca 10. Imagínense que el spread es entre 1 y 10. Y vos decís, bueno, el range es 10 menos 1, que es 9. Claro, pero en realidad todas las notas son súper bajas. Entonces como que no es representativo el range. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo veo el range, digo, bueno, las notas están todas desparramadas entre 1 y 10. Pero no. Entonces, para encontrar una mejor medida para el spread, lo que voy a encontrar es el interquartile range. Ahora vamos a ver qué son, primero veamos qué son los quartiles, porque no podemos saber qué es el interquartile range si no sabemos a qué se refiere con quartiles. Quartiles, si analizamos la palabra, se parece mucho a quarter o a cuarto o algo que tenga que ver con 4. Lo que hacemos es dividir la información en 4, ¿sí? Y marcamos los espacios en donde esa información queda separada. Vamos a verlo más fácilmente cuando les dé un ejemplo, pero el segundo quartile está justo en la mitad de la información. ¿Qué significa entonces? Significa que el segundo quartile o Q2, como lo marcamos a veces, o acá ves que dice Q1 y Q3, el Q2 es el median, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la información es encontrar el median. El median divide la información a la mitad y me quedan dos mitades, la mitad inferior y la mitad superior. La mitad inferior la voy a volver a dividir a la mitad, voy a estar en el 25% de la información, ¿sí? Es el primer 25% de la información, y ahí va a estar el first quartile. Y la segunda mitad, la mitad superior, la voy a dividir en 2, que voy a estar en el 75% de la información, y ese va a ser Q3, el third quartile. Vamos a ver un ejemplo simple. Imagínense que yo anoto lo que se sacaron mis alumnos, algunos alumnos, en una evaluación. Entonces tengo la información 4, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, ¿no? Imagínense que estos son 9 alumnos que yo analicé lo que se sacaron en mi evaluación. Entonces, lo primero que voy a hacer, tengo 9 alumnos, entonces el median, que es justo la mitad de la información, es 7. O sea que 7 va a ser el Q2 o el median. Luego, de este lado, en la mitad inferior sería esto, me quedan 4 valores. La mitad de esos 4 valores caería justo ahí en el medio. Por eso voy a hacer el promedio de estos dos. 6 y 4, 10, dividido 2, 5. O sea que Q1 va a ser 5. Y lo mismo me va a pasar con estos 4 pedacitos de información. En el medio de estos dos 9 va a estar el Q3 y como el promedio entre 9 y 9 es 9, el Q3 va a ser 9, ¿sí? Lo que hago es como, primero calculo el median de toda la información y después
De lo que me quedó abajo, le calculo el median. Y de lo que me quedó arriba, le calculo el median. Es bastante fácil. Entonces así obtengo Q1, Q2 y Q3. ¿Qué es el interquartile range? Es la diferencia, en vez de hacer la diferencia entre el máximo y el mínimo, hago la diferencia entre Q3 y Q1. ¿Por qué es una cosa más acertada y más precisa del spread? Porque lo que hago es dejar afuera los valores extremos, ¿sí? Como les contaba con el ejemplo anterior, si todos mis alumnos se sacaron en 1, 2 o 3, el interquartile range me va a dar mucho más acertado que el range. ¿Por qué? Porque hay uno que se sacó 10, que ese me va a quedar afuera, ¿sí? Entonces es una medida que es mucho más precisa. Muchas veces cuando nosotros hacemos análisis de las notas de los exámenes, por ejemplo, de esas pruebas a aprender o de ese tipo de evaluación que son como para medir, no sé, el país cómo está en tal materia o en tal otra, muchas veces tenemos whisker plots que están puestos de manera vertical para poder analizar y si hay algún valor que se va de la media, que se aleja mucho de la media, queda por fuera del whisker plot. Eso es lo principal. Vamos a ver otro ejemplo para ver cómo analizamos esto del interquartile range y cómo encontramos los quartiles. Este ejemplo me pide find the quartiles and interquartile range for these numbers. Primero, lo que tengo que hacer es ordenar estos números, ¿verdad? Porque están todos desordenados, no voy a poder encontrar el median, no voy a poder encontrar nada, no sé ni cuál es el máximo ni cuál es el mínimo. Así que lo primero que hago es ordenarlo. Voy a poner 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 14, 20. ¿Sí? Entonces acá ya lo tengo ordenado. El total son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 valores en total. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este set de valores, yo sé que esto es el valor mínimo y este es el valor máximo. Esos dos valores me sirven, ¿se acuerdan que necesitamos 5 informaciones para un whisker plot? Luego tengo que encontrar el median. Y acá el median, como es una cantidad par de valores, el median va a estar acá en el medio, ¿sí? Como justo cae entre dos 8, el median va a ser 8. La información que me queda en la mitad inferior, la mitad de esa información va a estar por acá. Entonces tengo que hacer el promedio para encontrar Q1, el promedio entre 5 y 6, que va a ser 5.5. Y en la mitad superior de la información voy a encontrar el Q3, que está entre 9 y 11, o sea que calculo el promedio entre 9 y 11, 9 más 11 es 20, dividido 2 me va a dar 10, o sea que el Q3 es 10. Ya tengo Q1, Q2, que es el median, Q3, tengo el mínimo y el máximo, así que tengo los 5 pedazos de información, las 5 informaciones que se necesitan para un box and whisker plot. En este caso no lo vamos a graficar porque no me pide que lo grafique. En el próximo ejemplo vamos a graficar un box and whisker plot. Acá solamente me pedía que encuentre los quartiles, que ya los encontré, y que calcule el interquartile range. Para escribir interquartile range y no tener que escribirlo todas las veces, se resume como IQR. El IQR, si se acuerdan, era Q3 menos Q1. Así que lo calculamos. Q3 es 10 menos 5.5 me va a dar 4.5. 4.5 es el interquartile range y ahí lo calculé. Estas 5 informaciones son las que me sirven a mí para graficar el box and whisker plot. Veamos el próximo ejemplo. Yo acá, a propósito, me volví a pegar
el box and whisker plot para tenerlo en vista, para ver cómo lo graficamos, ¿sí? Primero, bueno, acá me pide illustrate the following set of test scores using a box and whisker plot. Primero tengo que hacer lo que hicimos recién. Vamos a ordenar. Tengo 5, 8, 9, 12, 12, 17, 19. Y después tengo 20, 20, 21, 22. 20, 20, 21, 22. Primero ordeno. Acá lo que les puse es como una pequeña guía de, primero busco el median, después busco Q2 y Q3, identifico mínimo y máximo, y lo último que tengo que hacer para graficar el box and whisker plot es choose a suitable scale. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré que en un costado del box and whisker plot o abajo en general, cuando está horizontal, ponemos el scale, porque si no el box and whisker plot no me dice nada? Es una cajita con unos bigotitos y nada más. Entonces, primero voy a separar el median. Yo acá tengo 3 y 3, 6 y 3, 9, 11 notas, ¿sí? Eran test scores. Entonces, la nota del medio va a ser la nota número 6. Tengo 2, 4, 5. Esta es la nota del medio. 2, 4, 5. O sea que este es el median. Ahora, de la mitad inferior de la información voy a buscar el median también. Y este va a ser el Q1. Y de la mitad superior de la información voy a buscar el median y este va a ser el Q3. ¿No? Bárbaro. Tengo el Q1, tengo el Q3, tengo el median y este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Tengo todas las informaciones que necesito para armar mi box and whisker plot. Lo primero que tengo que hacer es mi scale va a tener que ir, como ven acá, entre 5 y 22, ¿sí? En este caso lo dejé con un cuadradito. ¿Por qué? Porque entre 5 y 22 no hay muchos valores. Entonces lo puedo dejar que un cuadradito valga 1 y listo. Si yo tuviera un mínimo y un máximo mucho más separados, por ejemplo, no sé, el mínimo es 0 y el máximo es 200. Y bueno, voy a tener que hacer una escala, por eso les puse choose a suitable scale, porque no voy a poder usar 200 cuadraditos, ¿sí? Eso ustedes lo verán. Luego, miren lo siguiente. Armo el whisker y el whisker, si se fijan, llega hasta 9, ¿por qué? Porque 9 es el Q1 y hasta 20, porque 20 es el Q3. Entre 9 y 20 armo la cajita, ¿sí? El box. Y dentro de esa cajita, en el 17, hago una raya. La raya esta me marca el median. Vieron que no es muy complicado, es bastante fácil. Armo la cajita puede ser finita como acá, puede ser más gorda, no tiene como una medida en particular, el ancho de esa cajita no me cambia nada. Y acá tengo graficado el box and whisker plot. Como siempre, los ejercicios de IGCSE a veces me van a hacer graficar un box and whisker plot y a veces me van a hacer analizar, mirar un box and whisker plot y extraer información de ahí. Por último, en esta sección, en este capítulo de Statistics, vamos a ver lo que es Cumulative Frequency. En castellano la llamamos frecuencia acumulada y como su nombre lo dice, es como que se va acumulando. En vez de tener la frecuencia, como tengo acá, entre 1 y 10, 3, entre 11 y 20, 5, lo que voy haciendo es voy sumando las frecuencias anteriores, ¿sí? Entonces te va dando la frecuencia hasta ese punto. ¿Para qué me sirve calcular la frecuencia acumulada? Calcularla es súper fácil. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Acá dice, the cumulative frequency is calculated by adding each frequency from a
from a frequency distribution table to the sum of its predecessors. Predecessors son todas las anteriores. Entonces se va sumando a la suma de todas las anteriores. Ahora lo vamos a ver acá. Si lo ven, en la primera obviamente que va a ser 3. Si la frecuencia es 3 va a ser 3 porque no tengo nada antes que 3. O sea que la suma de todas las anteriores es 3. En la siguiente lo que tengo que hacer es sumar todas las anteriores. 5 y 3 es 8. En la siguiente voy a sumar, a 8 le sumo 5 o sumo todas hasta esa. Me va a quedar 13. A la siguiente, a 13 le sumo 9. 22. A 22 le sumo 11. 33. A 33 le sumo 15. 48. A 48 le sumo 14. 62. A 62 le sumo 8. 70. A 70 le sumo 6. Y a 76 le sumo 4. Entonces, obtener la frecuencia acumulada, completar esta columna, es fácil. Lo único que tengo que hacer es ir sumando las anteriores, ¿sí? Acá yo a 13 le sumaba 9, a 22 le sumaba 11 para no tener que hacer toda la suma de vuelta. Pero si ustedes quieren hacer la frecuencia acumulada hasta acá, suman 14 más todos los anteriores y les va a dar 62. Esto, acá les puse la otra columna, dice marks represented by the cumulative frequency. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas frecuencias hay hasta el 10? Y 3. Hasta el 20, 8. Hasta el 30, 13. Hasta el 40, 22. Y así sucesivamente hasta el 100, 80. Obviamente que el último me va a dar la frecuencia total. Ven que the marks obtained by 80 students in an examination are shown below. Vamos a ver para qué me sirve calcular otra cosa más. En este caso me sirve porque con esto yo voy a poder dibujar lo que se llama la Cumulative Frequency Curve. Y con esa curva yo voy a poder extraer la información del median, del lower quartile y del upper quartile. Y con eso voy a poder calcular o voy a poder graficar un box and whisker plot. Y nos preguntaremos, y bueno, ¿por qué no lo calculaste de otra forma el box and whisker plot? Porque si se fijan, esta información está dada con frecuencia en clases. Entre el 1 y el 10 hay 3, entre el 11 y el 20 hay 5. Entonces, el median va a ser una estimación y para poder ver esa estimación la voy a extraer de la curva de frecuencia. No es lo mismo que la información que teníamos, por ejemplo, acá, que yo tengo notas sueltas. No tengo que se sacaron entre 20 y 24, hay 5 alumnos que sacaron esa nota, ¿sí? Entonces, si se fijan, la información está dada de manera diferente. Entonces, no puedo calcular cuál es el upper quartile y el lower quartile y el median simplemente con mirar la información. Con lo cual, lo que voy a hacer es calcular la cumulative frequency primero. Con esta cumulative frequency ahora vamos a ver cómo hacemos el cumulative frequency curve. Y una vez que tenemos ese curve, vamos a ver cómo hacemos para averiguar toda la información, las 5 informaciones necesarias para hacer un box and whisker plot. Veamos que yo acá volví a copiar la tablita de recién y la primera pregunta me dice plot a cumulative frequency curve and hence estimate. Bueno, acá me pide que estime el median y que estime el interquartile range. Vamos a ver cómo grafico esta información que tengo en la tabla, cómo la grafico en estos ejes, ¿sí? Lo primero que hice fue armarme unos ejes. En el eje horizontal va la nota, ¿sí? Y puse 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Por qué? Porque nosotros en el eje inferior lo que vamos a hacer es, como acá yo tengo un rango, pero yo sé que esto es hasta 10, siempre voy a graficar el valor más grande de la clase, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90 y el 100. El valor más alto de todas las clases es el que voy a graficar en el eje de las notas, ¿sí? Y en el eje vertical va la cumulative frequency. Entonces, para 10, para la nota 10 o la clase 10, voy a tener 3, o sea que va a ser
por acá. Para la nota 20 tengo 8, o sea que va a ser por acá. Todo esto lo estoy graficando aproximado. Si ustedes dejan una escala más grande en el eje vertical, por ahí lo van a poder hacer más preciso. O si utilizan papel milimetrado. Para la clase 30 tengo 13. Para la clase 40 son 22. Para 50 son 33. Para 60, 48. Para 70, 62. No, lo grafiqué mal. Para 80, 70. Para 90, 76. Y para 100, 80. Entonces, acá lo voy a hacer, no sé si ven la curva, a mano alzada me va a quedar medio feo, pero lo voy a intentar. Una vez que tenemos la curva, lo que me pide el ejercicio A es primero que grafique la curva, que es lo que acabo de hacer, y después me pide estimar el median y estimar el interquartile range. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Primero, lo que yo tengo que ver es lo siguiente. El valor mínimo y el máximo, ya estoy pensando en las 5 informaciones que tiene un whisker plot, los voy a tomar de acá, ¿verdad? Este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. Ahora, de la frecuencia acumulada, yo voy de 0 hasta 80, ¿verdad? O en realidad de 3 hasta 80, pero en total lo máximo que tengo es 80. Lo que voy a hacer es de esta frecuencia, 80, la voy a dividir en 4. ¿Por qué? Porque necesito encontrar los quartiles. 80 divididos 4 es 20. Entonces, el Q1 va a estar en 20. El median va a estar en 40, o sea, el Q2. Y en 60 va a estar el Q3. Si se fijan, lo que yo hice es dividir esta información de la cumulative frequency, la dividí en las 4 partes, ¿sí? En cuartiles. 1, 2, 3, 4, en 4 partes iguales. Entonces, ahora esto lo voy a borrar para que no me interfiera con el gráfico, pero entonces lo que a mí me importa es el 20, el 40 y el 60. Mirando dónde choca el 60 con la curva y a qué nota me lleva en el gráfico, voy a encontrar este valor estimado para Q1, para el median y para Q3. Vamos a ver cómo hacemos esto. Voy a tomar una recta, que la voy a hacer de un color que se note, por ejemplo, rojo, ¿no? Entonces, el Q1, ven que si yo voy del valor 20, que sería el primer cuarto de la información, voy hasta la gráfica y choca la gráfica ahí. Con lo cual, yo desde donde chocó la gráfica, voy a tirar una línea hacia abajo y voy a estimar ese valor, que está bastante cerca de 40, ¿sí? Está entre 30 y 40, pero mucho más cerca de 40. Ahora vamos a ver qué valor puede ser. Puede ser 37, por ejemplo. Si esto es 35, 36, 37 o 37 y medio o 38, ¿sí? Ahora lo vemos. Luego, lo mismo voy a hacer con el median. Voy a ir derecho desde 40, ahí se encuentra justo en un valor, si lo ven justo en el cruce de cuadraditos,
y voy a estar en el 55. Y luego en el 60, que sería el Q3, ya. Bueno, se choca ahí y estoy casi en 70, ¿verdad? Entonces, lo que puedo extraer de aquí es que el Q1 va a ser aproximadamente 38 o 37,5, supuestamente, más o menos. Eso va a ser según qué tan precisa sea el gráfico que hicieron. Acá me dio justo 55, o sea que el median lo vamos a estimar en 55. Y el Q3 lo vamos a estimar aproximadamente en 68, 68,5, 69. Vamos a poner 68. Entonces, para que me queden valores más redondos. Con lo cual, yo estimé el median, que era una de las cosas que me pedían, y para estimar el interquartile range, ¿se acuerdan que yo tengo que calcular el Q3 menos el Q1? O sea que tengo que hacer 68 menos 38, que justo es una cuenta súper fácil, me da 30. Lo último que nos queda hacer es el inciso B, que dice Illustrate this data using a box and whisker plot. Entonces voy a tomar la información de acá, Q1, median, Q3, mínimo y máximo, y voy a graficar el box and whisker plot. Entonces, la nota mínima era 10 y la nota máxima era 100. Entonces vamos a poner en el 10 y en el 100, yo acá lo tengo que ubicar, perdonen la poca precisión, pero es que en la computadora no veo muy bien, lo voy a tratar de mover para que quede lo mejor posible. Ahí estamos, en el 10 y en el 100, más o menos. Entonces esos van a ser el principio y el final de mis whiskers. Y después lo que voy a dibujar es la cajita, ¿sí? La cajita tiene que ir del 38 al 68, o sea que es más o menos desde acá, ahora la vamos a achicar para que nos dé bien, del 38 al 68 más o menos. Para que me quede un poquito más precisa, acá estoy un poquito lejos del 40, lo voy a acercar un cachito más. Entonces, supongamos que esto es del 38 al 68. En el medio, tengo que marcar, en el medio no, en donde esté voy a marcar el median, ¿sí? El median es 55, así que es justo, tendría que ser justo en el medio de acá, que no necesariamente es en el medio de la caja, ¿sí? Si se acuerdan, en los whisker plots que vimos acá, la median, por ejemplo, acá está muy al costado, o sea, no necesariamente el median va a estar en el medio, justamente esa es la gracia. Acá está corrido de costado, pero bastante centrado. Y por último, lo que hago es dibujar estos whiskers, ¿no? Para que me quede completo el diagrama. Entonces, con la escala que yo tenía, dibujo el box and whisker plot con esta información que recordemos que es estimada, no es precisa, ¿sí? Pero es la única forma que yo puedo tener en una tabla de información como esta, de graficar el box and whisker plot. Lo único que tengo posible para hacer es hacer este cumulative frequency curve y recién ahí graficar el box and whisker plot. Muchos ejercicios van a ser para analizar cumulative frequency curves que ya me las dan hechas, ¿sí? No siempre me van a hacer graficar el cumulative frequency curve. Muchas veces los ejercicios de AGCSE me ahorran un poco el trabajo de graficar el cumulative frequency curve y directamente lo que me hacen es analizarlo. Y muchas veces hay ejercicios de práctica que son para graficarlos. ¿Por qué? Porque graficándolos nos acostumbramos a encontrar mejor la información. ¿Por qué? Porque sabemos qué información estamos trabajando, etc.